Vamos a hacer un estudio exegético sobre la quinta trompeta de Apocalipsis. Vamos a usar la Biblia versión Reina Valera y el método que usaremos para su interpretación es el historicista, que en este caso la primer trompeta empieza a sonar con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Recordemos que la palabra exégesis se refiere a hacer una interpretación objetiva de un texto, en este caso un texto bíblico. Vamos a usar las herramientas hermenéuticas de interpretación de los símbolos. Vamos a usar también las iconografías de otros pasajes y visiones proféticas. En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1, encontramos lo siguiente: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dado la llave del pozo del abismo. Y el versículo 2 del mismo capítulo 9 de Apocalipsis dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad, como tiene potestad los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Versículo 8 y 9. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Versículo 12. El primer ay es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Bueno, ahora vayamos al análisis y exégesis sobre la quinta trompeta. Antes que nada, es importante entender que la mayor parte de las representaciones en el Apocalipsis, así como en el libro de Daniel, son simbólicas, por lo que los símbolos tienen su contraparte en iconografías
dadas en otros pasajes, y de ahí en adelante debemos buscarlas. Por ejemplo, cuando habla de langostas en Apocalipsis, la iconografía la podemos encontrar en Joel, por ejemplo en Joel 1:4, donde dice que las langostas se comió todo, pero en realidad está hablando de una invasión del ejército enemigo, pero su iconografía son las langostas devoradoras. La iconografía para el versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis, donde dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, donde dice, ¿cómo has caído, lucero de la mañana? Y su contexto en donde se refiere por extensión a Satanás, entonces podemos inferir que quien cae a la tierra es Satanás y no una estrella literal, porque pues una estrella es muchísimo más grande que la tierra, ¿no? Ni podría referirse a ningún grupo de humanos o ser humano cualquiera por el contexto en que se encuentra este versículo. Ahora, el abismo representa la región de Satanás y sus ángeles, y esto lo relacionamos con los versículos 2 y 3 del capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice, y prendió el dragón a aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y le encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Otro pasaje que nos apoya lo encontramos en Lucas 8:31, donde dice que los demonios que se habían metido en el Gadareno le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Esta interpretación no concuerda con la posición del pastor, por ejemplo, Urias Smith y otros, donde estos eruditos indican que es el desierto de Arabia, de donde salen las hordas sarracenas, el abismo al que se refiere aquí en este texto. La palabra Abadón o Apolión nos indican claramente a quién se refiere, pues habla del destructor. Entonces, relacionando los versículos, podemos entender que la estrella que cae a la tierra es Satanás, a quien se le da la llave del abismo para que salgan los demonios. Y podemos entender mejor cuando hablamos de puertas dimensionales, en donde espíritus inmundos salen de la oscuridad para engañar y para destruir a los habitantes de la tierra. La declaración de Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11, de que por cuanto no amaron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Claro, no es que Dios mande la mentira o el espíritu engañador, sino que permite que los demonios engañen a la gente que se niega a aceptar la verdad tal como está en su palabra. Y es interesante ver que las herejías satánicas no salen del abismo, sino salen del humo del abismo. Que los sofismas y las herejías salgan del abismo puede indicarnos la facilidad con que se esparcen el humo por todos lugares, así como las herejías por todo lugar.
que así como los ejércitos invasores del pueblo de Israel estaban representados por langostas devoradoras, en este caso las langostas escorpiones que salen del humo invaden al mundo con ideologías, con filosofías que contradicen la palabra de Dios, como en el caso de Eva cuando fue entrampada con una dialéctica sutil y engañosa. Si leemos algunos versículos del libro de Joel capítulo 2, podremos extraer algunas analogías interesantes que nos servirán para respaldar la premisa, ¿no?, de que las langostas escorpiones, lejos de ser literales, son más bien engaños filosóficos o ideológicos para confundir la creencia cristiana, para ir cambiando la manera de pensar. Leamos algunos pasajes. Por ejemplo, aquí en Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Y en la versión Dios habla hoy dice que las langostas se comieron todo lo que quedaba. Ahora vamos al capítulo 2, y en el versículo 4 dice: su parecer de las langostas, entre paréntesis, era como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. El 5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Y luego el 9 dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Y delante de él, 10, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí vemos el parecido que hay de esta narrativa con lo que hacen las langostas, pero en este caso están hablando de una invasión literal, armada, militar, pero en este contexto estamos hablando de una invasión ideológica, filosófica, que realmente es una ideología mortal, como veremos más adelante. Aquí en estos pasajes vemos que las langostas son semejantes a caballos, y son tantas que el sol se oscurece. Estas langostas trepan por las ventanas del alma sin consentimiento de la voluntad. Y el tormento no es corporal, es mental. Es el ataque a la fe, a la identidad humana, a los fundamentos bíblicos de nuestro origen, de nuestra razón ontológica, un ataque a los fundamentos de nuestro destino, a la problemática razón del sufrimiento, a las dificultades humanas, y el principal es el saber que nuestra naturaleza es naturaleza divina originalmente. El no saber el origen del planeta, el origen de la humanidad, el no comprender el futuro con certeza, el no tener una razón del por qué y para qué vivir, conlleva todo a un vacío existencial, a una falta de sentido.
que llena a los individuos de una angustia indecible. La Biblia se refiere a Satanás como la serpiente antigua. Y el contexto de los escorpiones es que los demonios se sujetaban bajo la autoridad de los discípulos. Aquí vemos la capacidad de los demonios de atormentar psicológicamente, de controlar la mente con la magia, el hipnotismo, la programación neurolingüística, etc. Ya desde el tiempo de Nimrod se intentó sacar a Dios de los asuntos humanos, y esto fue acrecentándose, se fue esa tendencia a través de los siglos, y posteriormente ya con los griegos, la filosofía teológica del Olimpo y su mitología, todo eso preparó el camino para la rebelión del pensamiento. Y el renacimiento florentino del siglo XVI coincide con la quinta trompeta, en la que se desata la filosofía humanista y proseguir hasta el materialismo dialéctico, o sea, un ateísmo científico. En el auge del enriquecimiento de la nobleza negra de Venecia, el esplendor de la cultura florentina, el desarrollo del protestantismo europeo y el movimiento jesuita de Contrarreforma, en toda esa complejidad, la sociedad europea básicamente avanza y da un paso más en su determinación de sacar a Dios de los asuntos humanos, y ahora empieza a enfilarse el pensamiento, entre comillas, científico, con los inventos e investigaciones de Leonardo da Vinci y otros compañeros. Siguiendo la línea de Leonardo, Johannes Kepler, Copérnico y Galileo Galilei, con la teoría del heliocentrismo, empiezan a razonar que el origen de la Tierra no es obra de Dios, sino es producto de un Big Bang. El calendario gregoriano, la brújula, el telescopio, el estudio de la astronomía universitaria, todo esto contribuyó al pensamiento científico separado de Dios. De esa manera se preparó el camino para la incorporación del pensamiento de Newton, de Einstein, posteriormente como premisas incuestionables. Con todo ello, surgen más tesis humanistas para la solución de las dificultades de la humanidad. Por ejemplo, Tomás Malthus, el teólogo y economista discípulo de Adam Smith, proclamaba la eugenesia, es decir, matar a la gente, y también se proclamaba el desarrollo sostenible como solución, ya que consideraba a los pobres
desecho de la humanidad, como estómagos inútiles. De igual manera, Darwin, apoyándose en la tesis de Adam Smith de la ley del más fuerte, propuso que el hombre no fue creado por Dios, sino fue evolucionando desde las formas animales más inferiores. Ahora bien, el darwinismo es la enseñanza oficial en la educación laica en la actualidad. Una playa de filósofos aparece para contribuir a la confusión, ya de por sí profunda, como Spinoza, Martin Buber, Hume, Heidegger, Kant, Nietzsche, etcétera, etcétera. El existencialismo de Jean-Paul Sartre, el nihilismo y el reduccionismo, etcétera, vienen a ser la gota que derrama el vaso. La depresión social, la desesperanza, vienen a ser como aguijones dolorosos para la mente. Con las teorías económicas de Engels y Marx, el materialismo dialéctico, el comunismo y el ateísmo, dan paso a la esclavitud social de Europa Oriental, de China, etc. Y ya esto había sido visualizado por George Orwell. Una vez preparado el camino de la ciencia sin Dios, surgen más tesis, no solo ideológicas, sino económicas para la solución de las dificultades humanas. Y por otro lado, la libertad que había proporcionado el protestantismo se trocó en libertinaje, conduciendo a las formas más aberrantes de la degradación, especialmente en Europa occidental y en los Estados Unidos. Esta degradación ya había sido visualizada por Aldous Huxley, y con mucha drogadicción y mucha perdición. El tener se ha vuelto más importante que el ser. En otras palabras, el estatus social se mide por cuánto se tiene, por cuánto se consume, y ya no importa si se obtuvo honradamente o no. Y esto no para ahí. El engaño y la mentira irán de mal en peor para la humanidad, porque el transhumanismo, la inteligencia artificial insertada en el cerebro, las tecnologías radiactivas del 5G, las crisis bancarias y los objetivos del nuevo orden mundial y la humanidad llevarán a un caos sin salida. Entendiendo las trompetas en el contexto historicista, Juan mira como primer trompeta la caída de Jerusalén predicha por el Señor Jesucristo y con antelación el profeta Daniel. De esta manera vemos después la destrucción de Roma, el surgimiento del papado, etc. Y en esta quinta trompeta pues ya estamos viendo cómo los engaños y las teorías filosóficas espurias pues
invaden al mundo y el pensamiento occidental, básicamente. En el libro de Romanos 11:4 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Todo el engaño de las filosofías espurias no han surtido efecto en los que tienen el sello de Dios, porque la verdad los hace libres de estas trampas. Ahora bien, el sello de Dios no es un diploma por buena conducta. El sello de Dios es el carácter de Cristo reproducido en sus fieles, para que puedan pasar por el tiempo de tribulación y angustia sin sucumbir. El que los ángeles de Dios retengan los vientos significa que las grandes catástrofes que vendrán sobre la tierra son detenidas hasta que los que tengan el carácter de Cristo estén listos para pasar por el tiempo de angustia y las terribles crisis. Siempre esperando más luz que ilumine nuestra mente para comprender las profundas revelaciones de su palabra. Le damos gracias al Señor por instruirnos, por advertirnos, por aconsejarnos todo lo que debemos hacer para estar preparados para su segunda venida. Amén.